Buenos días, estimado doctor Eddy. Mi nombre es Emilia Manoli Sarmiento Contreras, estudiante del primer ciclo perteneciente al Grupo 2 en la asignatura de Introducción al Derecho de la Universidad de Cuenca. El tópico escogido es Estado y Justicia, correspondiente a la unidad número 4 de los temas tratados. El Estado y la justicia tienen sin duda una estrecha conexión y relación, como se había tratado en un inicio y mediante un foro en la clase. Estos dos conceptos necesitan uno del otro para su correcto avance y sobre todo para una convivencia armónica. El manejo o proceder del Estado debe estar vinculado siempre con la justicia, como un ente regulador en las relaciones de particulares y del Estado con estos. La justicia es indispensable para cualquier actividad dentro de nuestra sociedad o entorno. El filósofo, economista y político John Stuart Mill menciona que un Estado tiene dos objetivos: mejorar a los ciudadanos y administrar los asuntos públicos. En este último objetivo se destaca que el administrar un asunto público requiere de la justicia, de la ética con la que se lleve a cabo y los factores que se involucren en ello. Además, afirma que los seres humanos solamente florecen en condiciones de independencia. El Estado necesita de la justicia, pero ésta debe incluir y velar a todos, especialmente a las minorías que se ven gravemente afectadas y en donde el Estado no es consciente de la verdadera realidad que se vive día a día. Para Mill, se debe evitar la tiranía de la mayoría y dejar que las minorías o grupos marginados se inmiscuyan en la conformación de un Estado verdaderamente justo. El principio de justicia es universal y este a la vez rige la aplicación del derecho, para actuar conforme a la verdad, dando a cada uno lo que le corresponde. Además, el jurista y filósofo Herbert Hart define al principio de justicia como el núcleo racional y de la doctrina del consentimiento tácito, que debe regir cualquier tipo de acción dentro de la sociedad. Los valores que conforman la justicia son igualdad, libertad y seguridad. En el caso de la igualdad, se relaciona con la equidad. Esto es, el trato igual en circunstancias iguales. Prohíbe la discriminación. Además, un ejemplo de igualdad podría ser que dentro de un espacio público o un evento cualquiera, se les dé el mismo trato a una persona indígena y a una mestiza, teniendo en cuenta sus costumbres o tradiciones y del pueblo al que pertenece. Además, en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución, se menciona: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. En el artículo 66, numeral 4, se menciona el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. En el caso de la libertad, es el determinar la conducta humana sin más limitaciones que las señaladas por la moral, que se traduce en la sociedad, o por el derecho, que se traduce en las normas jurídicas vigentes. Por ejemplo, en el artículo 66, numeral 5, se establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. Y en el caso del numeral 6 del mismo artículo, se menciona el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. La seguridad tiene que ver, en cambio, con el orden al mantenimiento del derecho y a la consiguiente protección del individuo, ya sea nacional o extranjero, como se menciona en el artículo 9 de la Constitución de la República. Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución, dejando en evidencia que en caso de que algún ciudadano o extranjero se encuentre en alguna situación desafortunada, el Estado les pueda brindar y a la vez garantizar su seguridad e integridad. Para Aristóteles, el principio de justicia social busca la justicia vista desde nuestro trato con otros y no simplemente ser justo en sí mismo. Tanto las leyes escritas como las leyes no escritas son justas cuando se fundamentan en un consenso, surgido en condiciones de igual libertad para poder elegir. Este consenso
se traduce o es la aceptación, es decir, el estar conformes con lo establecido, sabiendo y teniendo en cuenta que debe regirse a lo mismo, respetarlo y cumplirlo según lo estipulado. Es el trato que tenemos con los demás, por ejemplo, nuestro comportamiento dentro de un grupo de amigos, en donde debemos respetar la integridad, opinión y expresión de la otra persona, esperando que se haga lo mismo conmigo. La justicia también se define como el término medio, es decir, lo neutral, en donde se encuentran o coinciden dos cosas que en un inicio fueron contrarias. Además, el derecho natural no es posible sin hombres justos y virtuosos que le den su verdadero significado o lo conceptualicen dentro de lo que debería. Por otro lado, lo injusto de una ley origina la inconformidad o resistencia por parte de las personas o grupo de estas que se ven afectadas en cierta forma e intentan contrarrestarlo de alguna manera en donde la situación se torne diferente y puedan tener beneficio alguno. Algo sumamente interesante es la ley Mordaza, como se ha denominado mismo en su contenido, el cual enfatiza la responsabilidad sobre el ejercicio de la libertad de expresión, opinión, prensa y comunicación. Esto también ha generado gran polémica en torno a su contenido y la forma de aplicación. La ley Mordaza trata o es un atentado a la libertad de expresión, mismo que se encuentra en nuestra normativa en el caso de la Constitución. Para otros no es más que una forma de exigir respeto a la honra y al buen nombre de todo ciudadano, así como responsabilidad sobre el ejercicio de la libertad de expresión y la comunicación en general. Algo realmente importante y relevante de esta unidad ha sido la justicia indígena, misma que ha sido cuestión y tema de análisis en cuanto a su constitucionalidad, ya que, aunque se reconozca en el artículo 171 de la Constitución, en los numerales 1 y 2, se hace énfasis en respetar las tradiciones ancestrales y derecho propio, además que deben estar sujetas al control de constitucionalidad. Pero dentro de este control de constitucionalidad no cumple con lo establecido. Por ejemplo, dentro del artículo 66, numeral 3, en sus artículos A, B y C, en donde hace alusión a la integridad física y emocional, misma que se ve vulnerada al momento de la aplicación de la justicia indígena, sobre todo en el literal C que se menciona, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Dentro de la defensa o protección de los derechos humanos, es decir, la definición que se le da al derecho humano es que corresponden al hombre por su propia naturaleza, es decir, es innato a él. Tienen la función, además de contribuir al desarrollo integral de la persona, de limitar cierta autonomía, límites de actuación en cuanto al respeto del derecho de la otra persona o a la sociedad a la que pertenezco, y la creación de canales y mecanismos de participación. De todos los derechos que contemplan o constan en nuestra Constitución y además tratados internacionales que han sido ratificados por la misma, lo más importante o lo más destacable sería el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de la persona, además de ningún tipo de sometimiento a la esclavitud o servidumbre. Ahora veamos acerca del Estado y sus elementos. Iniciaremos con una breve descripción de qué es Estado, siendo una fuente formal de validez de todo derecho, ya que establece y asegura el derecho legal mediante sus órganos y señala las condiciones para la validez del derecho constitucionario. En el libro de Derecho Político Constitucional de Rodrigo Borja se define el Estado como una organización político-jurídica con sus elementos que serían el poder político, territorio, población, y en donde esta población posee una soberanía, que es un poder independiente y está por encima de todos los demás poderes. Es decir, no se puede estar subordinado o intentar vulnerarlo. Otra definición interesante de Estado puede ser lo que se menciona en el libro de Filosofía Política de Jonathan Wolff, en donde se conceptualiza el Estado con dos elementos: el monopolio de la fuerza, que consiste en obligar mediante las leyes o la norma, y la protección, en donde el ejercicio de la libertad de una persona es el autosometimiento o autolimitación mediante un contrato social,
el cual ha sido mencionado por Rousseau. Y el punto central es que si alguno de estos elementos falla en cuanto al Estado en su conformación, el que se ve afectado casi en su totalidad es la protección, por ende un efecto directo sobre la población y la integridad de la misma. Los elementos del Estado son el territorio. El territorio es la porción geográfica donde reside la población de un Estado, en donde se ejerce el poder de aplicación de las normas jurídicas. Además, el territorio es necesario para que el Estado pueda cumplir con sus fines y sus responsabilidades. En el caso del elemento segundo es la población. La población es el conjunto de personas que pertenecen a un Estado y está conformado por nacionales y extranjeros residentes. Acerca de las condiciones de nacionales y extranjeros, es decir, la nacionalidad por nacimiento o naturalización, se encuentra en el capítulo segundo, Ciudadanas y Ciudadanos, del artículo 6 al artículo 9 de la Constitución de la República. En el caso del último elemento, la soberanía, es la que reside en el pueblo. Todo poder político se instituye para beneficio de este pueblo. La soberanía no se delega. Es una facultad o potestad que se le atribuye al pueblo y está por encima de cualquier otro poder. Muchas gracias.